Imagina un vasto territorio lleno de selvas, montañas, volcanes y costas bañadas por dos océanos. Ese lugar es Mesoamérica, la cuna de algunas de las civilizaciones más fascinantes que la humanidad ha conocido. Aquí, durante miles de años, florecieron culturas que no solo levantaron ciudades imponentes, sino que también desarrollaron sistemas de escritura, calendarios complejos y conocimientos astronómicos sorprendentes. Hoy recorreremos la historia de tres civilizaciones fundamentales: los olmecas, los mayas y los aztecas. Cada una dejó huellas imborrables en el tiempo. Cada una nos habla de creatividad, poder, espiritualidad y de un modo único de ver el mundo. Los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica. Para entender la grandeza de los mayas y aztecas, primero debemos viajar aún más atrás. Alrededor del 1200 a.C., en la región costera del actual Veracruz y Tabasco, nació la que muchos consideran la primera gran civilización de Mesoamérica, los olmecas. Su entorno era húmedo, con ríos caudalosos y abundantes pantanos. Lejos de ser un obstáculo, este paisaje les brindó alimentos, agua y rutas de comercio. Los olmecas no construyeron ciudades del tamaño de las mayas o aztecas, pero sí dejaron centros ceremoniales monumentales, como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Allí erigieron pirámides de tierra y plataformas ceremoniales, donde realizaban rituales religiosos. Lo más famoso de su legado son las colosales cabezas de piedra, talladas en bloques de basalto de hasta 40 toneladas. Nadie sabe con certeza a quién representan. Algunos creen que eran retratos de gobernantes, otros que simbolizaban guardianes o héroes míticos. Su religión estaba vinculada a la naturaleza. El jaguar, símbolo de fuerza y misterio, ocupaba un lugar central en sus mitos. El maíz, base de la dieta mesoamericana, ya era considerado un regalo divino. Los olmecas también fueron grandes artistas y comerciantes. Crearon tallas en jade, cerámica detallada y desarrollaron redes de intercambio que llegaban a regiones lejanas. Por eso se les llama la cultura madre, porque muchas de sus ideas, símbolos y prácticas fueron heredadas por las civilizaciones posteriores. Hacia el 400 a.C., los centros olmecas fueron abandonados. No sabemos con certeza por qué. Pudo ser el cambio climático, la erosión del suelo o conflictos internos. Lo cierto es que, aunque desaparecieron como civilización, dejaron un legado cultural que marcó el rumbo de toda Mesoamérica. Los mayas, maestros del tiempo y las estrellas. Con los olmecas como precursores, siglos después floreció una de las culturas más enigmáticas y admiradas, los mayas. Su historia abarca más de 2000 años, desde el 2000 a.C. hasta el siglo XVI a.C., cuando llegaron los conquistadores españoles. Los mayas se establecieron en una vasta región que hoy corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Allí levantaron ciudades majestuosas como Tikal, Palenque, Copán, Uxmal y Chichén Itzá. Lo impresionante de los mayas no fue solo su arquitectura monumental, sino también su profundo conocimiento del universo. Construyeron pirámides escalonadas, observatorios astronómicos y templos que aún hoy nos asombran. Su escritura jeroglífica es una de las más complejas del mundo antiguo. Podían registrar fechas, genealogías, batallas, ceremonias y hasta poemas. Los mayas también fueron maestros del tiempo. Crearon varios calendarios, entre ellos el famoso calendario de cuenta larga, capaz de registrar millones de años. Su visión del tiempo era cíclica. Creían que el universo pasaba por grandes eras que nacían y morían en un ciclo eterno. En su mitología, recogida en el Popol Vuh, los dioses crearon a la humanidad tras varios intentos fallidos. Primero lo intentaron con barro, luego con madera, pero solo cuando usaron maíz lograron dar vida a los hombres verdaderos. El maíz no solo era su alimento principal, era también su esencia espiritual. La sociedad maya estaba organizada en ciudades-estado independientes. Cada una tenía su propio gobernante, conocido como Ayau, que era a la vez líder político y religioso. La élite vivía rodeada de lujos, mientras que los campesinos cultivaban maíz, frijol, calabaza y cacao. El cacao, de hecho, era tan valioso que se utilizaba como moneda. Los mayas eran también hábiles guerreros.
Las guerras servían no solo para conquistar territorios, sino también para capturar prisioneros que eran usados en sacrificios rituales. El auge de las ciudades mayas ocurrió entre el 250 y el 900 d.C., un periodo conocido como el Clásico Maya. Fue entonces cuando se levantaron las grandes pirámides, cuando floreció el arte y cuando se perfeccionaron sus observaciones astronómicas. Pero hacia el siglo IX, muchas ciudades fueron abandonadas misteriosamente. Las causas aún se debaten. Sequías prolongadas, sobreexplotación de recursos, conflictos internos. Lo cierto es que, aunque las grandes urbes colapsaron, los mayas nunca desaparecieron del todo. Cuando llegaron los españoles, aún existían reinos mayas en Yucatán y Guatemala. Hoy, millones de descendientes mayas siguen vivos, manteniendo tradiciones, lenguas y cosmovisiones ancestrales. Los aztecas, el imperio del sol. Si los olmecas fueron la cultura madre, y los mayas los maestros del tiempo, los aztecas fueron los arquitectos de un imperio militar y religioso sin igual. Su historia comenzó mucho más tarde, hacia el siglo XIV, cuando un pueblo nómada, los mexicas, llegó al Valle de México en busca de un lugar donde asentarse. Según su mito, el dios Huitzilopochtli les indicó que encontrarían su hogar donde vieran a un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Ese lugar fue un islote en el lago de Texcoco. Allí, en 1325, fundaron la ciudad de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento se convirtió, en menos de 2 siglos, en una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo. Tenochtitlán llegó a tener más de 200.000 habitantes, con canales, calzadas, templos y mercados que dejaban boquiabiertos a los visitantes. La sociedad azteca estaba organizada en torno a la guerra y la religión. Cada ciudadano debía servir al Estado, ya fuera como guerrero, campesino, artesano o sacerdote. Los emperadores, llamados tlatoanis, eran líderes políticos y militares. Uno de los más famosos fue Moctezuma II, quien gobernaba cuando llegaron los españoles. La religión azteca estaba marcada por una visión dual. El universo era una constante lucha entre fuerzas opuestas. Creían que el sol necesitaba alimento para seguir su camino, y ese alimento era la sangre humana. De ahí surgieron los sacrificios rituales, que eran vistos como un deber sagrado para mantener el equilibrio cósmico. Aunque esta práctica ha sido muy discutida, lo cierto es que para los aztecas tenía un profundo sentido espiritual. Los aztecas expandieron su imperio mediante guerras conocidas como guerras floridas, donde capturaban prisioneros para los sacrificios. Su territorio llegó a abarcar gran parte del centro y sur de México. Pero en 1519, el destino del imperio cambió para siempre. Ese año, Hernán Cortés y sus hombres llegaron a las costas de Veracruz. Al principio, Moctezuma pensó que los españoles eran enviados divinos, quizá relacionados con el dios Quetzalcóatl. Sin embargo, pronto se desató el conflicto. Las armas de fuego, los caballos y, sobre todo, las enfermedades traídas por los europeos debilitaron a los aztecas. En 1521, tras un largo asedio, Tenochtitlán cayó. Fue el fin de un imperio, pero no de su memoria. Hoy, la cultura mexicana mantiene símbolos y tradiciones que provienen directamente de los aztecas. Un legado eterno. Olmecas, mayas y aztecas. 3 civilizaciones distintas, pero conectadas por la tierra que compartieron y por una cosmovisión que veía al ser humano como parte de un universo sagrado. Cada una aportó algo único. Los olmecas, la base cultural. Los mayas, la ciencia del tiempo y las estrellas. Los aztecas, el poder imperial y la fusión de mito y realidad. Su legado no está muerto. Vive en las pirámides que aún se alzan en medio de la selva. Vive en las lenguas indígenas que aún se hablan. Vive en las fiestas, las comidas, las creencias y las formas de ver el mundo. Y sobre todo, vive en la fascinación que despiertan en millones de personas que siglos después siguen admirando su grandeza.